una nación santa. Siervo de Dios. Eres hijo de Dios. Eres parte del sueño de Dios. Eres la luz del mundo. Pertenezco a Dios. Perdonado del pecado. Conocido por Dios. Eres la sal de la tierra. Eres una creación admirable. Para ser moldeado a la imagen de Cristo. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eres piedra viva. Soy miembro de un linaje escogido y sacerdote real. Hechura de Dios. Eres una nueva criatura. Revestido en Cristo. Esclavo de Cristo. Extraterrestre en esta tierra. Ciudadano celestial. Eres templo de Dios. Embajador del reino de Dios. Eres amado por Dios. Fuiste creado para amar. Para ser libre. Fuiste creado para hacer el bien a los demás. Eres creado en Cristo para buenas obras. Para mostrar misericordia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para cumplir la gran comisión. Fuiste creado por Dios para cumplir su propósito y fuera de él nunca estarás satisfecho. Y recuerda, eres parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios.
Hola Iglesia, Dios los bendiga. Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos los que están conectados en este momento y también a todos los que vayan a ver esta reunión posteriormente. Que Dios los bendiga y los enriquezca grandemente y que todo lo que podamos compartir edifique tu vida. Bien, quiero empezar porque no sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero estamos en una serie que se llama Identidad, intentando fortalecer nuestros rasgos de identidad cristiano para que este tiempo que es tan complejo no nos sorprenda y no sorprenda a ninguno de los hijos de Dios con una baja estima de su identidad cristiana o confundidos en su identidad cristiana, porque lo que ya tenemos ya es nuestro, lo que Cristo ya hizo ya está plasmado en la cruz y está sellado en el Espíritu Santo y nuestros nombres están anotados en el libro de la vida allí en los lugares celestiales juntamente con el Padre. Pero qué bueno es en este tiempo hablar de esto y fortalecernos mutuamente. Y ese es un poco el destino de esta palabra que hemos sentido fuerte de compartir y de esta serie Identidad. Hoy vamos a estar viendo algún aspecto distinto al que vimos el domingo pasado. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado hablamos que la identidad de un cristiano se sustenta en el amor de Dios. Primero está el amor de Dios. Si Dios no hubiese dispensado, no hubiese puesto y dado ese gran amor que tiene en su esencia, porque Dios es amor en esencia, si ese amor no se hubiese expresado con el ser humano, para la humanidad, para nosotros, no tendríamos posibilidad nosotros de poder heredar la vida eterna. Pero el amor de Dios fue tan grande que es la primera plataforma o el cimiento donde se sustenta y se sostiene la identidad de la iglesia y la identidad de todos los hijos de Dios. Pero hoy, el versículo que habíamos usado el domingo pasado era Juan 3:1, ustedes van a recordar que dice: miren con cuánto amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados sus hijos, ¿sí? Entre otros versículos. Y eso tiene un sentido de adopción, habíamos dicho, porque Él nos amó de tal manera que entonces nos dio una identidad de hijos. Habla también de una adopción que Dios hace de aquellos que son sus hijos, de aquellos que se han acercado a Dios, de aquellos que han experimentado en la fe la conversión en el Señor, y entonces ha habido una adopción de parte de Dios por el gran amor que Él nos tiene, y entonces hemos pasado a ser hijos de Dios. Y ahí se sustenta en el primer aspecto de nuestra identidad, se sustenta en el amor de Dios. Pero hoy quiero compartir otro sustento que tenemos para nuestra identidad. Y esta vez no vamos a hablar de la cualidad, de una cualidad, ¿sí? O de una esencia como es el amor de Dios expresado hacia nosotros, sino que ahora vamos a hablar de una persona, y esa persona es Cristo, es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne, ¿sí? En forma de Hijo, es el Hijo de Dios dado a los hombres para que podamos nosotros ser salvos. Entonces, hoy vamos a hablar que nuestra identidad se sustenta ya no en una expresión de amor, sino en alguien. Se sustenta en Cristo mismo. En nuestro Señor y Salvador se sustenta nuestra identidad. La Biblia está plagada de textos donde nos afirma esto, que nuestra identidad incluso está escondida en Cristo, está con Cristo, somos de Él, Él es nuestro. Bueno, hay muchísimos pasajes que nos afirman esto, y hoy yo quiero que estés atento a esta realidad tan grande, independientemente de cómo esté tu vida cristiana, independientemente de tu situación, cómo está. Evidentemente, el hecho de haberte acercado a Dios y de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces, y todos aquellos que lo hagan, que se acerquen y hagan esta profesión de fe, pasan a ser hijos de Dios. Y por otro lado, pasan a recibir una herencia. Y también se empieza a sustentar una identidad cristiana que está
sobre la realidad ya no de algo, sino de alguien, que es Cristo Jesús, ¿sí? Así que apartados de Jesús no podemos saber ni realizar ninguna cosa con relación a nuestra identidad. Apartados de Cristo muchas veces no, y las personas no saben ni quiénes son. Por eso es que el Señor nos ha rescatado, restaurado. Él ha venido para hacer esa reconciliación, porque solamente en Cristo el ser humano tiene una identidad que trasciende. Así que quiero que puedas notar la importancia de lo que hoy vamos a estar hablando y compartiendo. Un texto para empezar. Efesios capítulo 1 versículos 4, 5 y 6 ya nos arroja una luz muy grande acerca de esta identidad que está en Cristo, ¿sí? Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 2 veces menciona aceptos, aceptados, llamados, ¿sí? Adoptados, aceptados. Ya que Dios nos acepte, ya es una gran bendición para nuestras vidas. Entonces, este texto ya afirma que Él nos escogió de antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin manchas, ¿sí? Y dice en amor, el punto que habíamos hablado el domingo pasado, primeramente en amor, solamente por la esencia de su amor, ¿sí? Entonces allí nosotros hemos sido, dice, predestinados para ser hijos, ¿sí? Adoptados, hijos de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria y de su gracia. Bien, este fue un texto simplemente introductorio para que podamos abrir nosotros nuestra cabeza y entender quiénes somos aquellos que estamos en Cristo. Quiénes somos y cuál es nuestra identidad, dónde está el fuerte de nuestra identidad, y después vamos a ver por qué también hablamos de todas estas cosas, ¿sí? Así que, pero hoy vamos a compartir otros versículos que nos habla. El título que yo le di hoy es tu identidad viene de Cristo, ¿sí? Tu identidad viene de Cristo. Y entonces vamos a leer algún otro texto. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 1 versículo 12 en adelante, y vamos a tratar de ir quizás deshojando pequeños párrafos de este texto, y quiero que puedas ver o estar atento, porque vamos a tratar de hacer una mirada retrospectiva un poquito, es decir, un poco ir de atrás hacia adelante para que podamos entender realmente qué hizo Cristo por nosotros y quiénes somos en Él, y nuestra identidad, qué fuerza tiene nuestra identidad en Cristo y qué validez y qué valor. Bien, versículo 12 del capítulo 1 de Colosenses dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aceptos, ¿sí? Para participar de la herencia de los santos en luz. Otra vez habla, ¿sí? Que tengamos gozo, ¿sí? Y que demos gracias a Dios el Padre, porque Él nos aceptó así como estábamos. Él nos aceptó para que seamos parte de la herencia de los santos en luz, de la herencia que Él tiene para aquellos que son sus hijos. Versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Bueno, aquí ya tenemos un aspecto. ¿Cómo fuimos nosotros? ¿Cómo es que pasamos a tener esta identidad? ¿Qué identidad teníamos antes? No teníamos una identidad en Dios, una identidad cristiana. Teníamos una identidad confusa, porque el pecado, la naturaleza, la caída y toda la corrupción de este mundo hacía que ni siquiera tengamos una identidad clara. Más allá de nuestro nombre, de la familia que venimos, como dijimos el domingo pasado, pero en realidad acá estamos hablando de algo sumamente importante para todo ser humano. Hay un llamado de parte de Dios, dice:
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Acá está hablando de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, el reino del amado Hijo, el reino de Jesús. Entonces lo que acá está diciendo es, fuimos rescatados de la esclavitud, de las tinieblas, del pecado, del no tener rumbo, fuimos rescatados de esa esclavitud y pasado al reino de Jesucristo, al reino del amado Hijo de Dios. Así que ahí ya tenemos también algo muy, muy importante que tiene que ver directamente con tu identidad, con nuestra identidad en Cristo, ¿sí? Haber pasado de un reino a otro reino. Recordemos siempre eso. Fuimos rescatados de un reino que no tenía absolutamente ningún proceso bueno, ¿sí? El proceso era inevitablemente la perdición, pero fuimos rescatados por su amado Hijo para pasar a un reino que sí tiene sentido, que sí tiene propósito, que sí tiene valor, que sí tiene una proyección hacia la eternidad. Y eso tiene un valor incalculable, ¿sí? Bien, seguimos. Dice, voy a saltar al versículo 16 para que veamos. Eso es lo que pasó en el momento que llegaste a Cristo, ¿sí? Esto es lo que pasó realmente. Fuiste sacado por medio de Jesucristo, de la cruz, ¿sí? Fuiste sacado de las tinieblas y trasladado a otro reino. Allí ya vemos que hay dos cosas distintas. Y al ser pasado al otro reino, ahí empieza también nuestra identidad que se forja en Jesucristo, porque el que hizo esta obra fue Él. Entonces allí ya tenemos nosotros una identidad, ya tenés una identidad nueva porque pasaste de un reino a otro reino, al reino de Jesucristo, ¿sí? Pero quiero que vayamos, como te decía, un poco hacia atrás. ¿Qué pasó antes de eso? ¿Qué sucedió antes de que haya sido rescatado y que estas cosas sucedan, antes de que Jesucristo mismo haya venido al mundo para rescatar y dar identidad a millones de los que creen en Él? ¿Qué pasó antes? Dice versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Aquí vemos otra realidad. Acá estamos hablando, como decía, un poco hacia atrás. ¿Qué pasó antes de que, incluso de que existamos, ¿sí? ¿Qué pasaba antes? Dice acá que Jesucristo creó todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, junto con el Padre. En el cielo, ángeles, arcángeles y todo lo que es la creación celestial, ¿sí? Incluso aquellos ángeles que luego se rebelaron juntamente con Satanás. Todo fue creado por Él en el cielo, serafines y demás. Pero también dice, todo fue creado por Él en la tierra. Es decir, que todo el universo, toda la tierra, ¿sí?, fue creada por Dios antes, ¿sí? Y luego, en medio de eso, la frutilla del postre. Fuiste creado vos, fuimos creados todos, yo también, fuimos creados todos, ¿sí? Y menciona la palabra como la corona de la creación, lo que Dios ama con tanto empeño, con tanto amor, lo que Jesucristo fue capaz de venir a sufrir para darnos una identidad y volvernos a esa identidad juntamente con Dios y esa reconciliación con Él. Eso pasó antes de nuestra existencia. Acá declara que Jesucristo mismo fue el que creó todas las cosas, y entre todas esas cosas que creó, te creó a vos, nos creó a mí, creó la humanidad, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Sabemos lo que sucedió también, pero yo quiero ir un poquito más atrás todavía. ¿Qué pasó antes de ese antes? ¿Sí? Versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas. Fíjense, dijimos acá que antes de salvarnos y pasarnos de las tinieblas al reino de la luz, antes de eso Él había creado todas las cosas. Pero antes de crear todas las cosas, dice este versículo, antes y Él
es antes de todas las cosas, ¿sí? Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir que antes de haber creado, ¿sí? Ya Jesús existía, ¿sí? Y ya Jesús era el que sustentaba todas las cosas y el que hasta el día de hoy sigue sustentando todo e incluso sustenta algo que yo creo que a Él le encanta, que es sustentar tu identidad, nuestra identidad, la identidad de aquellos que ya somos hijos de Dios y hermanos de Él, ¿sí? Dice versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahí sustenta todo el Señor. Él es la cabeza del cuerpo, Él es la cabeza de la iglesia, y eso no va a cambiar nunca. Pueden cambiar un montón de situaciones en tu vida, en mi vida, pueden cambiar muchas cosas, pero no va a cambiar que Jesús sigue siendo el sustentador de todas las cosas. Desde antes de antes, Él sustenta todo el universo y sustenta la vida de aquellos que han llegado a Él y que tienen una identidad en Él. Él la sustenta porque Él es la cabeza de la iglesia que nosotros somos parte, ¿sí? Versículo 20, ¿sí? Volvemos un poquito al después ahora, versículo 20, no se confundan, después tómenlo en sus casas y lo van a entender rápidamente. Volvemos un poquito otra vez al después y dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, ¿sí? Haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Es decir, cuando todo la humanidad tropezó y se apartó de Dios, ya habiendo creado Él todas las cosas, dice que Él mismo fue quien se encargó de reconciliar todas las cosas. En el cielo, donde había habido rebelión, Él hizo todo el orden, ¿está bien? Y también aquí en la tierra, ¿está bien? Haciendo la paz, promediando allí entre la paz que Él produce a través de su sangre en la cruz, de su muerte en la cruz. Por eso es necesario acercarse no a un Cristo religioso, no a un Cristo clavado en una cruz, sino hay que acercarse al Cristo que venció, que vino, que llevó el peso del pecado de la humanidad y que nos ofrece lo que ahora vamos a compartir, para que nosotros realmente podamos entender que tenemos una identidad que es inconmovible, no se puede mover más allá de lo que vos pienses o más allá de lo que a veces nos quieren hacer pensar. Versículo 14, ¿sí? Aquí se da el proceso, aquí vemos el proceso que comenzó el día que fuiste rescatado del reino de las tinieblas y llevado al reino de Jesucristo. Empezó un proceso. Versículo 14, no temerás, vamos allí, versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Dos cosas tremendas que no van a cambiar pase lo que pase. Primero habla de que en Jesucristo, cuando Él nos rescató, cuando nosotros llegamos a Él, aceptamos, Él nos rescató y nos llevó a su reino. Dice que lo primero que sucedió fue que tuvimos redención. Redención significa que Él pagó un rescate. Él pagó, se puso en nuestro lugar. Lo que nos correspondía a nosotros lo tomó Él. La culpa, el pecado, bueno, todo lo que nos correspondía lo tomó Él. Redención significa haber tomado nuestro lugar, haberse puesto en tu lugar y en el mío y haber pagado esa deuda para que nosotros podamos ser rescatados. Eso significa la redención a grandes rasgos porque no tenemos tiempo. Pero el segundo aspecto que dice, no solamente que nos dio redención a través de su sangre, ¿sí? Sino también que nos dio el perdón de pecado. Dos cosas fundamentales. Fuimos redimidos, rescatados por un lado y perdonados por otro, ¿sí? Perdonados por otro, porque necesitábamos que nuestro pecado sea perdonado por alguien que evidentemente era puro, era santo, y entonces pueda ofrecer su vida en rescate. Eso no cambia. Él te rescató, ¿sí? Él perdonó tus pecados y aún la palabra dice que sigue perdonando nuestros pecados, porque no hay nadie que no peque, ¿sí? Si hubiese uno, levánteme la mano, pero todos fallan, todos pecan. Si no es por una cosa, es por otra. ¿Está bien? Y entonces la palabra
es clara de parte del Señor, ¿sí? De que podamos poner delante de Dios, lo dice ahí en 1 Juan, si hubiésemos pecado, ir delante del Señor, confesar nuestros pecados, ¿sí? Y Él, que es fiel y justo, perdona, nos justifica, ¿sí? Y seguimos adelante. ¿Bien? Todo eso es el contexto de la palabra. Entonces, vemos esto y vemos también que cuál era nuestra condición antes de eso. Volvemos al antes y el después, pero antes de ser pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿cuál era tu condición? ¿Cuál era mi condición? ¿Cuál era la condición de todos nosotros, los que llamamos al Señor y los que también se acercarán y amarán y entenderán el mensaje de gracia, de amor, ¿sí? y la identidad que te puede dar Jesucristo y puedan entregar sus corazones a ello? ¿Cómo era antes eso? Versículo 21. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes. Dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo y en su carne. ¿Sí? ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo estábamos antes? Nosotros, antes de venir al reino de Jesucristo, éramos enemigos de Dios, éramos como extraños para Él, ¿sí? Nuestra mente divagaba en un montón de cosas, casi sin sentido quizás también, haciendo malas obras, pero Jesucristo nos reconcilió. Y cuando Él nos reconcilió, entonces Él también nos da identidad en Cristo. Dice, ahora me gozo, versículo 24, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne la falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, ¿sí? Que es la iglesia. Bueno, aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es que me esfuerzo ahora cada día, sabiendo cuál es mi identidad, por cumplir en carne y en todo sentido lo que todavía resta de las aflicciones. ¿Y por qué hablamos acerca de identidad? Porque estamos en un tiempo de aflicción, estamos en un tiempo estamos en un tiempo donde quizás, yo decía el viernes, muchos se confundan en este tiempo de su fe. Por eso estamos hablando de la necesidad de afirmar nuestra identidad, porque ella es la que te va a sostener firme, la identidad que ya nadie puede robarte. No te la puede robar en el mundo, no te la puede robar el pecado, porque podemos reconciliarnos nuevamente con Él. No te la puede robar ningún sistema. Nadie puede robar la identidad que ya tenemos en Cristo. Pero, un poco para concluir, atento, que acá viene una de las cosas importantes que quiero compartir. Miren, el robo de identidad es muy común alrededor del mundo. Es común que se robe la identidad de las personas con fines delictivos, muchísimos. Uno puede ser para apoderarse del dinero, de las cuentas bancarias, puede ser para robar esa identidad, para fugarse de un país, para quedarse con propiedades. Eso ha pasado y sigue pasando, que el robo de identidad es muy, pero muy común, cada vez sucede y lo hemos escuchado, ¿verdad? Así que, pero yo quiero que escuches ahora esto mucho y lo apliques en este tiempo en tu vida, que lo escuches bien, ¿sí? Hay un ladrón que es vil, ¿sí? Y es muy sutil. Ya sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando del diablo, quien es un ladrón vil, sutil, que va a venir por nuestra identidad, va a venir por oportunidad. Él sabe que ahí puede hacer algún daño cuando viene por tu identidad. Entonces, miremos esto y estemos atentos en este tiempo. Este es el mensaje fuerte para este día en cuanto a guardar y a tener firme y tener una convicción de que tu identidad, la que
Cristo te ha dado, aquel día que te acercaste a Él, aceptaste que Él sea tu Señor y tu Salvador, ese día sucedió que hubo redención, Él se puso en tu lugar y ese día sucedió que hubo perdón de pecado y ese día se te dio una herencia en Cristo Jesús, que es una identidad, ser parte de una iglesia, de la familia donde Jesús es la cabeza y sustenta todas las cosas y es Él quien sustenta nuestras vidas y es Él quien sustenta a toda la iglesia. Entonces, mirando esto y para ir culminando, yo te decía que prestes mucha atención porque ese ladrón sutil que roba identidades o al menos trata de distorsionarla, ¿sí? Y de poner dudas sobre la identidad, ya sabemos que se llama Satanás el diablo. Él va a intentar tocar y hacerte dudar en este tiempo de cuál es tu identidad. Él va a tratar de distorsionar todas las cosas por todos los medios que pueda para hacer que tu identidad se vea distorsionada y cuando eso sucede, entonces tu vida va a empezar a sentir muchas dudas en cuanto a quién eres en Cristo. Yo quiero decirte hoy que todo ya está hecho. Aquel día que llegaste al Señor fue el día donde se te dio una identidad y eso no ha cambiado. Entonces, tenemos que estar muy prevenidos porque los ladrones de identidad están por todos lados, pero sobre todo Satanás que quiere robar tu identidad, porque haciendo eso no vas a saber, otra vez vas a estar en duda sin saber quién eres, si sos un hijo, si esto, si aquello. Va a trabajar por todos los medios posibles que él pueda. Va a trabajar con tu ansiedad, va a trabajar con tu angustia, va a trabajar con tu falta, con tus errores, con tus pecados, ¿sí? Para distorsionar y hacerte sentir que no sos un hijo de Dios, que no hay identidad. Bueno, yo quiero que te plantes firme entendiendo que lo que ya fue hecho y hay una identidad que tenés en Cristo Jesús. Lo demás es todo trabajo, ¿sí? que se hace a través de la palabra, del fortalecimiento, de la doctrina, del Espíritu Santo y sobre todo de afirmarse fuertemente en Jesucristo hasta poder decir, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es esa identidad tremenda que Jesús vive en nosotros y que nosotros somos parte de un reino inconmovible, del reino del amado Hijo de Dios. Así que eso es lo que muchas veces Satanás va a tratar de hacer para confundir a los hijos de Dios, ¿sí? Para hacer que no sientan que verdaderamente que son hijos de Dios, pero eso no es así, ¿sí? Sino que es todo lo contrario. Ya sos un hijo de Dios adoptado, el amor de Dios sustenta tu identidad y ahora Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, sustenta tu identidad, la cual no puede ser robada. Somos para Dios valiosos, más de lo que pensamos, mucho más de lo que pensamos, porque la palabra dice que somos especial tesoro para Dios, ¿sí? Especial tesoro. Qué bueno, eso lo dice el Antiguo Testamento, lo dice Pedro en el Nuevo, especial tesoro. Y si somos especial tesoro, verdaderamente tenemos para Dios un valor incalculable. Ese valor que Dios te da es el que nosotros tenemos que aprender a darnos, es el que vos tenés que aprender a darte. Si no importa las circunstancias que estés pasando, pero date ese valor primordial que es saberte que sos un hijo de Dios y que tenés una identidad segura en Cristo Jesús, y cuando esa identidad se afirme cada vez más, entonces sí venceremos en todas las cosas, como dice allí en Filipenses, ¿sí? Que en Cristo somos más que vencedores en todas las cosas. No sé cómo está tu vida, ¿sí? Sé de la mía, bueno, sé de algunas cosas como pastor, obviamente, pero la verdad es que Dios nos fortalece todos los días y es necesario que volvamos al punto de la identidad. Hay muchas cosas que van a querer hacerte dudar, pero no es hora de dudar, ¿sí? Incluso va a haber gente, ¿sí? Gente que va a intentar hacerte dudar. Incluso estarán aquellos tan perfeccionistas que pareciera que nunca pecaron, ¿sí? Y que entonces van a estar señalando tu falta. Pero independientemente de eso, yo quiero decirte algo que sucede mucho. Nuestra afirmación no se da por las personas, ¿sí?
puedes tener, te pueden decir lo que sea, los compañeros de estudio, los familiares, un amigo, puede decirte de todo, pero no es válido eso. Lo válido es quién somos verdaderamente en Cristo Jesús, y lo que vale es lo que Dios opina de nosotros. ¿Sabe lo que dice Dios? Ya lo dije, que somos un tesoro incalculable para Él, que nos ama con un amor eterno, lo dijimos el domingo pasado, y que también tenemos una identidad que fue forjada en Cristo, no solamente en el amor del Padre que lo entregó, sino también en la entrega del mismo, en el sufrimiento, ¿sí? En el padecimiento, en todas las cosas. Se nos ha dado una herencia en Cristo Jesús de una identidad que no cambia. Quiera Dios que esa identidad te mantenga firme en este tiempo, y pasada la prueba, entonces estés mucho más firme que antes, y vamos a servir al Señor y vamos a ser más punta de lanza todavía de lo que hasta ahora hemos podido hacer. Si tenés alguna duda o algo, sabes que podés comentarlo, un pedido de oración, lo podés poner allí en el link de oración, pero estamos para fortalecernos los unos a los otros y saber que somos una iglesia que tenemos identidad, somos hermanos que tenemos una identidad en Cristo, y invito a todos aquellos que quieran acercarse a Cristo para descubrir su verdadera identidad. No hay identidad fuerte ni firme sobre la tierra que no tenga que pasar primeramente por Cristo. Así que te invito a que te acerques a Él para que Él te dé esa identidad y esa herencia que es incorruptible y no cambia para nada. Que Dios te fortalezca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, porque sabemos, Señor, que nuestra vida y nuestra identidad, la cual tú nos has dado por medio de Jesucristo, Señor, el día que llegamos a ti, no ha cambiado ni ha variado absolutamente para nada, porque en ti no hay sombra de variación, Señor. No cambias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Pero en este tiempo te pedimos, Señor, y yo te pido que tú, oh Dios, fortalezca la identidad de cada uno de mis hermanos, Señor, y de cada persona que crea en ti, Señor. Fortalece esa identidad, porque estamos en tiempo de mucha contienda, de muchas problemáticas, de mucha confusión, pero Padre, sabemos que si tú nos has rescatado de las tinieblas a la luz admirable del reino del amado Hijo, es para que tengamos una identidad que es la que trasciende hasta heredar la vida eterna. Gracias, Padre. Ahora fortalece cada uno de mis hermanos, Padre, y hazles sentir que ellos tienen una identidad que es firme y segura, y que también eso les da autoridad para caminar cada día, Señor, sobre esta tierra, sabiendo que tú, oh Dios, eres quien sustentas por medio de Cristo todas las cosas. Gracias por el antes, por el después, por el de ahora y por el que vendrá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga ricamente. Vamos a compartir otra parte del culto, así que sigamos alabando al Señor y reflexionando en su palabra. Bendiciones para todos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Hay más bendición en dar que en recibir. Hechos 20:35. Dar es entregar algo de manera voluntaria. Se puede dar amor, tiempo, palabras de ánimo, diezmos y ofrendas de todo tipo, pero siempre voluntariamente y con alegría.
para alentar y bendecir a nuestro alrededor. Dar es una elección e implica una acción. Te animo a que puedas ser de bendición dando a alguien más.